Y vamos a hablar en esta mañana de un pequeño tema que se titula ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo se titula? ¿Cómo obtener la vida eterna? Dice así la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Según dice Juan, capítulo 17, versículo 3, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y para usted, ¿qué significa tener la vida eterna? Lo mejor, dice Rico, lo mejor. Vida eterna, exactamente, dice Mayra, vida eterna, vivir para siempre. En realidad, uno de los anhelos del ser humano es vivir para siempre. Miren, cuando Dios hizo al hombre al principio, Dios lo hizo, y en realidad Dios no lo hizo para morir. Rico, Dios no hizo al hombre para morir. Dios hizo al hombre para que el hombre viviera eternamente. El objetivo de Dios al crear al hombre, al crear la mujer, al crear el planeta Tierra, al crear todo, Dios lo hizo para que viviera eternamente. Cuando Dios hace algo, Dios lo hace para que sea eterno. Y cuando Dios creó este mundo y al hombre, Dios lo hizo para que sea eterno. Y en Génesis, Dios le puso una condición al hombre. Le dijo, ¿ustedes quieren vivir eternamente? La condición que Dios le puso en el Génesis es que fueran obedientes. ¿Obediente a qué? Obediente a su palabra, obediente a sus mandatos. Dios le puso algo sencillo, y es que el hombre no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si el hombre no comía de ese árbol, el hombre iba a vivir eternamente. Pero lamentablemente, por la desobediencia del hombre, el hombre perdió en ese momento el derecho a obtener la vida eterna. Ahora, Dios a través de su Hijo Jesús nos hace un ofrecimiento nuevamente de nosotros tener la vida eterna. ¿Sabe por qué hay que buscar de Dios rico y ser obediente a Él? Porque Él nos ofrece una vida eterna. Dios nos está ofreciendo una vida eterna. La mayoría de gente que no conocen a Dios, que no conocen a Jesucristo, cuando mueren, se van de este mundo y dicen ya, se fueron eternamente. Hay mucha gente que dice, descanse en paz, los restos a su alma eternamente. Hay mucha gente que no tienen esa esperanza. Pero dice la Biblia que todo aquel que está en Cristo tiene la esperanza de la vida eterna. Porque Jesús le ofreció la esperanza de la salvación y la vida eterna. Es por eso que nosotros como cristianos vivimos y luchamos día a día y tratamos de ser fieles a Dios porque queremos tener la salvación y la vida eterna. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? ¿Y cómo podemos nosotros conocer a Jesucristo? Dice Fico, buscándolo. Eso es importante, buscándolo. Eso es importante. Pero miren, Jesús está entre nosotros. Dios está entre nosotros. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿quién está ahí? Ahí estará Dios, el Padre, ahí estará Jesucristo y ahí estará el Espíritu Santo en medio de nosotros. Ahora, ¿cómo conocer a Jesús? Hay una historia que yo conozco desde pequeño y muy particular. Dicen que se dio aquí en Constanza, pero yo la he escuchado en muchos lugares y muchas versiones de esta. Dice que en una ocasión había un hombre rico, y dice que donde ese hombre rico fueron 2 personajes a visitarlo. El primer personaje era supuestamente un hombre pobre, un mendigo, un hombre, podemos decir, traposo. Como ustedes saben que anda una gente en la calle, todo tirado, quizá a lo mejor maloliento. Y el hombre fue a su casa, a la casa de esa persona rica. Y cuando fue a la casa, el hombre lo que le pidió fue algo sencillo: un vaso de agua. El hombre dijo que si le podía regalar un vaso de agua. Dice que la mujer lo miró raro, este hombre extraño,
Y así, cuando lo miró raro y extraño, la mujer no le dijo que no, fue a buscarle un vaso de agua, pero fue y le buscó en el peor vaso o en el peor jarro que tenía, porque un vaso ya era de gran relevancia para darle a este médico, sino que buscó un jarro. Saben que antes se usaba mucho vaso y jarro, inclusive en la Biblia se usaba. Exactamente, en la Biblia se usaba vasos, y se usaba vasos de honra para la persona honrada y se usaban vasos comunes para la persona más común. No había distinción entre las clases altas. Exacto. Entonces el hombre pobre fue allá y le dieron en un vaso, en un jarro ahí, ¿verdad? Como dice Fico, en un jarro quizás hasta sucio, de lo más viejo, ¿verdad? Y le dio un vaso de agua por no decirle que no. Pero no sabe lo que le viene atrás. Exacto. Sin embargo, ya le dieron ese vaso de agua a la persona, se fue, no pidieron más. Y luego vino un hombre supuestamente rico, montado en un buen vehículo. Supuestamente, dice la historia, me contaban hasta con dientes de oro. Siempre yo escuchaba esos relatos que me decían, el papá mío me decía esta historia, ¿ves? Yo no era ni cristiano y escucho eso todavía desde niño. Y entonces le dan a este hombre, sí, siéntese por aquí, ¿qué desea? Venga. Y le buscan, ¿qué usted quiere, Fico? ¿El vaso? Dejaron más limpio. Ya. Le buscaron. Era un don. Exactamente. Era un don. Exactamente, le buscaron el vaso, no un jarro, el vaso más limpio. Le dieron ese vaso de agua a este hombre. Después al final, el hombre dijo, mire, ustedes desperdiciaron a Dios que vino como un mendigo ahí, por darme a mí que soy maligno. Miren cómo es la cosa. Dice que la mujer se puso hasta mala, ¿sabes? La historia dice que la mujer se puso hasta mala, hasta muda, se murió. Es una historia que dicen así. No sé hasta qué punto es cierto, pero esta historia nos deja entender una moraleja de dónde está Dios. Dios está en medio de nosotros. Él mismo lo dijo que está en medio de nosotros. A veces creemos que Dios está muy lejos y en realidad Dios está en su trono en el reino de los cielos. Pero Dios es tan eterno, tan real, tan potente, que está aquí, está allá y está aquí y está en toda parte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? Es la pregunta que yo le menciono. Según esa historia, Dios se reveló a través de un mendigo. Fíjense, la Biblia dice que en los últimos días, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Oye? Ya como mencionaba José, la maldad ha aumentado tanto y el ser humano se ha dejado tanto guiar por el enemigo que ya cuando ve a una gente, no que se acerque a pedir a la casa, sino que ande por la calle y usted lo ve en cámara, ya usted está activo, cuidado, que puede ser un hombre peligroso. Porque es así es que está tornándose la humanidad. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que mi mamá, yo no era cristiano, antes había mucha gente en la loma, ya los campos lo han dejado vacíos, lamentablemente, y han venido aquí, pero mi mamá acechaba muchas veces que venían gente de la loma a pie y en caballo. Oye, ella quería en la casa poner esa gente a dormir, y el papá mío se ponía tan guapo. Yo me acuerdo que llegué a dormir con gente extraña que venían de para allá. Porque ella decía, no, hay que hacerle bien a esa gente. Y la gente pasaba en animal y venía la mamá mía y le daba agua, le daba que comer y a veces guardaba esta comida para darle a esa persona. A veces el papá mío, como decía, se ponía medio guapo porque decía esta mujer. Pero la mujer, mi mamá le llegó a hacer bien a mucha gente y luego ella fue recompensada con mucha de esa gente que venían. Eran agradecidos. Mucha gente de esas eran agradecidas. Porque ustedes saben que antes había muchas cosas. Y se creía que mucha gente decía, escuchaba cuentos de que Dios andaba entre la tierra y muchas veces andaba en forma de un mendigo. En aquello entonces se hablaban de muchos rumores que la Biblia lo interpreta como algo verídico. Ellos lo interpretaban quizás como algo verídico de que Dios andaba entre nosotros, de que podía andar como un mendigo, de que podía andar en cualquier forma, quizás pidiendo en la calle. Hoy en día ya nosotros desconocemos eso, porque hay tanta maldad que desde que nosotros vemos una persona andrajoso, uno por ahí decimos, oye, cuidado, este tecato, lo que no va a acabar. Pero déjenme decirle que nosotros, los seres humanos, somos la imagen de Dios. Sea que seamos pobres, sea que seamos ricos, sea que seamos de la calle, seamos cualquier situación que nosotros nos encontremos, somos la imagen de Dios. Lo que pasa es que la imagen de Dios en el hombre se está degradando a través del pecado. ¿Cómo podemos conocer a Dios? En esta historia pudimos ver supuestamente a Dios a través de este mendigo donde fue rechazado. Ahora, vamos a ver cómo podemos conocer a Dios y a Jesucristo
En la Biblia menciona algunos detalles que nosotros podemos entender, porque hay mucha gente que inclusive dice, oye, a mí me gustaría conocer a Dios, aunque sea en sueño. Hay gente que cree que conocer a Dios es verlo cara a cara. Y déjeme decirle que a Dios nadie lo puede ver cara a cara. Ni siquiera Moisés pudo ver a Dios cara a cara. Él dio a la espalda de Dios. Pero nosotros podemos conocer a Dios. A veces no necesitamos conocer a una persona para conocer de Él. A veces conocemos de alguien, aunque no lo conocemos personalmente, por lo que nos dicen, por lo que es. ¿Me lo voy a entender? Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 18, el versículo 18, para que ustedes vean allí una historia muy importante, donde un joven rico le hizo este interrogante a Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué yo debo de hacer para obtener la vida eterna? Vamos a ver qué Jesús le dice. Y de qué modo Jesús le dijo a él que él podía obtener la vida eterna. Y vamos a ver, vamos a interpretar cómo Jesús le dijo que él podía conocer a Dios y a Jesucristo a través de lo que le dijo. Lucas capítulo 17, versículo, 18. Lucas, dice allí. Un dignatario le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí cuando en otra versión me dice un joven rico, aquí en Lucas dice un dignatario. Y esta versión dice un principal. Ya, un principal. Es decir, que no era cualquiera, era una persona de influencia, era una persona grande, era una persona rica. Aquí se conoce, él se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cómo consideran la gente, o sea, la sociedad, cómo considera a un dignatario? ¿Cómo se considera, por ejemplo, a un diputado, a un senador, a un agente adinerado, a un presidente? ¿Cómo se considera a esa gente? ¿Verdad? Una persona importante. Por ejemplo, aquí llega un senador, y solamente porque es un senador, la gente va a todo el mundo a conocerlo. Claro que quiere conocerlo, pero también quizás quiere tener otros intereses. Esa mayoría de gente andan escondidos. Cuando viene un funcionario de la alta sociedad, todo el mundo lo quiere ver, ¿verdad? Déjame entrevistarme y eso. Esa gente anda escondido porque el mundo clasifica a la gente de acuerdo a su jerarquía, de acuerdo al cargo. Pero para Dios, le dijo a este joven, Jesús le dijo, todos somos importantes. Él le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Él quiso como halagar a Jesús, él quiso como exaltar a Jesús. Ahora Jesús, conociendo los corazones, le dice, oye, ¿por qué tú me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Ahora Jesús le dice, ¿tú quieres conocer la vida eterna? ¿Tú quieres conocerla? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Le dijo, Jesús, todo eso yo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, todo eso estoy guardado. No, pues mira, si tú quieres entonces entrar en el reino de los cielos, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Entonces el joven creía que él estaba salvo. El joven creía que él, en realidad, él iba a ser parte de esos que iban a heredar el reino de los cielos. Pero Jesús le dijo a él que por el amor que tenía esa riqueza, aunque él leía la Biblia, aunque él iba a la iglesia, pero él estaba muy lejos de Dios. Él no conocía a Dios ni tampoco conocía a Jesucristo. ¿Qué es lo que más conocía? Dígame a ver, ¿cuál era el mayor conocimiento que tenía? Su riqueza. Ahí, su riqueza. Él estaba lleno de su riqueza, él estaba lleno de su orgullo, él estaba lleno de sus vanidades. Aunque él leía la Biblia, aunque él iba a la iglesia, aunque él supuestamente se creía justo, se creía bueno, porque todo el mundo lo tenía por bueno, pero él no conocía a Dios. Jesús le dio una oportunidad a él para que le conociera. Exactamente, la oportunidad que Jesús le dio a él en última fue que el joven rico fuera obediente. ¿En qué cosa? En que vendiera lo que tiene y se lo diera a los pobres que siguieran. ¿Qué hizo el joven rico? No, espérate, digo, no, si eso así no. ¿Obedeció el joven rico, sí o no, a Dios? No. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? ¿Obedeció al Señor, sí o no? No, Adán y Eva comieron del árbol que el Señor le había dicho que no comieran, que no comieran, y por la desobediencia ellos perdieron la vida eterna, pecado. El joven rico, por la desobediencia, a no dejar su riqueza,
para seguir a Jesús, prefirió apartarse de él. Por lo tanto, perdió la oportunidad de conocer a Jesús. La manera del joven rico conocer la vida eterna era dando toda su riqueza para seguir a Jesús. Él se creía que conocía a Jesús. Él se creía que él estaba muy lejos, estaba muy divorciado. José, ¿querías decir algo? Sí, claro. Que ahí había una disyuntiva, porque quizá para él hubiera sido más fácil que Jesús le hubiera dicho, sígueme. Pero como le pone Jesús el requerimiento que para seguirlo a él, tienen que despojarse. Eso fue lo que Cristo le dijo. Él dijo, bueno, lo duro de despojarme. Pues quizá él seguía a Cristo. Era más fácil. Pero cuando él habla de que tienen que vender todo, porque seguir a Cristo siempre implica un costo. Pero el costo de nosotros es más fácil, porque el Señor nos lo pone suave si nos pegamos a Él. Eso fue lo que quiso hacer Cristo. Y dice, y gracias a Dios, que quizás había mucha probabilidad de que en el fondo Cristo no le estaba apelando a que todo lo que tuviera, sino escudriñando su corazón, a ver lo que había dentro de su corazón. Eso fue lo que Cristo hizo. Ok, bien. Vemos un punto número uno muy importante. El punto principal que Dios le exigió a Adán y Eva para obtener la vida eterna, la condición era la obediencia. O sea, Dios le dijo a Adán y Eva, no le puso mucha exigencia, que sean obedientes. ¿A qué? A que no coman del árbol que el Señor le dijo que no comieran. Al joven rico Dios le dijo un punto para que le siguiera, porque él se creía muy importante, creía que era obediente, y el Señor lo único que le dio un mandato, le dijo, vende lo que tiene, dáselo a los pobres, y ven y siguió. Porque el Señor sabía que el problema del joven rico era la riqueza. Por lo tanto, Jesús le fue al punto débil y le dijo que si él quería entrar en la vida, si quería tener la vida eterna, vendiera lo que tiene, o no que vendiera, sino que lo diera a los pobres. Ese era el sacrificio que Jesús exigía. Siempre Jesús exige un sacrificio. De Adán y Eva era que no comieran. Del joven rico era que vendieran lo que tuvieran y se lo dieran a los pobres. Ahora, vamos a ver otra cita en el libro de Mateo, capítulo 27, Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23, para que ustedes vean qué significa también obtener la vida eterna. Dice allí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, nos profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí. Vemos aquí un grupo de personas que se creían seguros de la vida eterna. Ellos creían que ellos iban a llegar al reino de los cielos. Es tanto así que ellos llegaron donde Jesús. Es decir, llegaron donde Jesús ya para entrar a la salvación. Pero Jesús entonces viene y lo agarra a ellos. Exactamente, pensaban ellos. Pero Jesús le dice a ellos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos otra condición para hacer. En Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Aquí vemos otra condición para entrar al reino de los cielos, para obtener la vida eterna. Dígame a ver cuál es esa otra condición según lo que estamos leyendo, Mateo. Vamos a ver. ¿Quién me dice? Bueno, en resumen, hay una condición hacer la voluntad de Dios. Ya, eso es. Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Ahí hay un punto esencial para conocer a Jesús y para conocer al Padre. ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Haciendo qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dicen en alguna versión de la palabra que hacer la voluntad de Dios es guardar sus mandamientos. Hacer la voluntad es ser obediente a todo lo que el Señor nos mande. Es decir que siendo obediente, haciendo la voluntad de Dios, nosotros podemos obtener la vida eterna. Ahora vamos a ver, vamos a buscar rápidamente porque estamos sobre el tiempo, 2 citas más para que ustedes vean cómo podemos obtener la vida eterna. En 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13 es
el versículo, uno de los capítulos más conocidos, allí también en el Nuevo Testamento, que se llama el capítulo del amor, ¿verdad? Usted sabe, 13:1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 13. Ya. Vamos a ver qué nos dice. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 13, en el versículo 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que recibe. Y si tuviese profecía, entendiese todo los misterios, el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ya cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo puramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué otro ingrediente, aparte de lo que es la obediencia, que es lo primero que el Señor nos exige? Lo segundo es que hagamos su voluntad. ¿Qué otro punto ustedes pueden ver aquí en Corintios de un punto esencial que podemos conocer a Dios a través de ello? El amor, es lo que menciona. Así es. Así es. Así es. Dice la Biblia que una de las formas de nosotros conocer a Dios es a través del amor. ¿Cómo Jesús manifestó su amor? O sea, ¿cómo Jesús se manifestó que en realidad quería salvar al hombre? Fue a través del amor. Jesús todo lo que hizo fue a través del amor entregado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios y a Jesucristo? Miren, no podemos conocer a Dios y a Jesucristo si no sentimos ese amor hacia Dios y hacia nuestro semejante. La manera de nosotros conocer a Dios y a Jesucristo también es amándole, pero amándole de todo corazón. Mire, cuando usted ama de todo corazón, usted está dispuesto a hacer todo lo posible. Usted está dispuesto aún hasta sacrificar su vida, ¿verdad? Si es posible, para que otro se salve, ¿verdad? Cuando usted verdaderamente siente ese interés por el otro y usted ve que alguien se está muriendo, por ejemplo, porque necesita una pinta de sangre. Si en verdad usted siente ese amor por esa persona y usted cree que es donativo, usted se va a sacar una pinta de sangre y se lo va a dar. ¿Qué hicieron las personas, por ejemplo, que llevaron al paralítico donde Jesús? ¿Por qué lo hicieron? Por amor. El paralítico dice que ya tenía poca esperanza, pero los amigos dijeron, no, venga, agarrémoslo aquí, llevémoslo de Jesús. Cuando llegaron a la casa, ¿qué encontraron allí en la casa? La casa de Pedro, ¿cómo la encontraron? Repleta, no cabían por allí. La gente callado le dijeron al hombre, no, tranquilo, eso se va a resolver, a los amigos. Y fueron y subieron al techo, y allá le quitaron el techo a la casa. Y después que le quitaron el techo, agarraron con una soga y bajaron al paralítico de Jesús. ¿Cómo se llama eso? Amor, hermano. Hermano, eso es amor. Cuando usted siente amor por alguien, porque a veces estamos equivocados. Yo puedo sentir amor por mi esposa y hacer lo que sea por ella. Y por mis hijos también, porque dice un adagio que la sangre no pesa. Pero eso es normal. Yo hacer algo por mi papá, por mi mamá, por mi esposa, por mis hijos. Eso es normal. Ahora, cuando usted lo hace por un extraño, ya eso no es normal. Ya eso es algo que se siente de corazón. Y ahí es que nosotros conocemos a Jesús. Cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros amamos a un extraño, ¿verdad? Sin recibir nada a cambio, eso se llama amor. Ahí estamos conociendo a Jesús. Note
¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Queremos hacer una entrevista para verlo en el reino de los cielos? No, no hay que hacer una entrevista. A través de métodos y cosas sencillas podemos conocer a Jesús. Este último punto para terminar, que es, como dicen, el detonante, donde yo le voy a hablar a usted claramente y donde Jesús se va a manifestar. O sea, donde vamos a ver a Jesús manifestado aquí en la tierra. ¿A dónde lo vamos a ver? Ya, vamos a ver, Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Vamos a ver dónde anda Jesús. ¿Qué le parece, Fico? ¿Por dónde usted cree que anda Jesús? Estoy estudiando para ver si le puedo- Vamos a ver en esta tarde, vamos a ver por dónde anda Jesús caminando. Soy medio bruto. No, Fico, No. inteligente. Cuidado. Está asimilado ahí. Vamos a ver por dónde anda Jesús caminando. Mateo capítulo 25. A ver si nosotros lo conocemos. Ya hemos mencionado varios puntos. El primero es la obediencia. O sea, la obediencia a los mandamientos. ¿Verdad? Todo casi se resume en obediencia. Lo primero que Dios le dio a Adán y Eva fue que obedeciera. Lo segundo, al joven rico, fue que también obedeciera y que vendiera lo que tiene. Aquí en Mateo decimos que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Vemos que hay que hacer la voluntad para conocer a Dios. Y entonces, aquí vamos a ver, en Corintios vimos que el amor, a través del amor, nosotros conocemos a Dios y a Jesús. Y vamos a ver el último punto, cómo podemos conocer a Jesús. Ya, para concluir. Mateo capítulo 25 y versículo 31. Vamos a ver. ¿Qué ustedes me pueden decir a mí? ¿Cómo anda Jesús aquí en esta tierra? Escuchen bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles se sentarán con él en su trono. Oiga, Pico, y lo demás, Jesús va a venir en su trono de gloria. No como la gente cree, ya, estoy muerto para siempre. No. La Biblia dice que Jesús va a venir y va a despertar a todos aquellos que han dormido, a todo aquel que está muerto. El Señor lo va a despertar junto con los ángeles. Y dice que serán reunidos delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Es decir, que cuando el Señor venga, el Señor va a hacer una clasificación. Va a poner un grupo a su derecha y va a poner un grupo a su izquierda. Ahora, ¿qué le va a decir a los de su derecha? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién levantó la mano? No. Escuchen lo que dice. Entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, hereden el reino de los cielos, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Oiga, Jesús le va a decir a ese grupo que está en la derecha: vengan y entren al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué el Señor le va a dar la bienvenida al reino de los cielos? ¿Qué dice allí Juan capítulo 17, versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Vende todo lo que tienes, hacer los pobres y ven y sígueme. Ahora, miren cómo este grupo, ¿por qué es tan sencillo este grupo va a tener la vida eterna? Oiga lo que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, ¿cuándo? Te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. Respondiendo el rey le dirá: de cierto, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Dónde está Jesús? Ya. ¿Dónde está Jesús? Entre nosotros, ¿verdad? Pero está entre nosotros. Jesús dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Pero específicamente, aunque está aquí entre nosotros, menciona a un grupo de personas en la cual Él está más cerca. ¿Cuáles son? Allí menciona, lo clasifica: los presos, los enfermos, o los que están en los hospitales, los desnudos, ¿verdad? Los huérfanos, ese grupo de personas. Miren, señores, no hay
cosa más terrible que una gente estar preso. O no hay cosa más terrible que una gente que se encuentre al borde de la muerte en un hospital. Eso es la cosa más cruel y más difícil que hay. Que usted se encuentre agonizando en un hospital, ya a punto de morir. Es algo triste, hermano, que un día todos vamos a pasar, pero no hay cosa más terrible que una gente que esté agonizando, o que una gente que ya esté preso, ya destinado a morir, a una cadena perpetua, 30 o 50 años de vida, donde quizás a esa persona le queda 10 o 15 años de vida y esté condenado a 50 o a 30 años de vida, sin esperanza. Ya, ahí lo perdió todo. Ahora, allí, en este grupo está Jesús. ¿Por qué? Yo dije ahorita que nosotros somos la imagen de Dios. ¿Cuántas veces le pertenecemos a Jesús? ¿Cuántas veces le pertenecemos a Jesús? 2 veces. Porque nos creó allá en el jardín del Edén y porque nos compró en la cruz del Calvario. A veces pensamos que esa gente que está por allí desamparados, sin hogar, en el hospital, los presos, eso no tiene importancia. Déjenme decirle que esos son criaturas de Dios también. Aunque andan lejos de Dios, pero son criaturas de Dios. Y ahí es que Jesús nos manda. Por eso es que Jesús le va a decir a ese grupo, vengan, entren al reino de los cielos preparado para ustedes. Sin embargo, a un grupo le va a decir, escuchen bien, con esto termino. Entonces le dirá a los de su izquierda, apartado de mí, maldito, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me visitasteis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos, entonces responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Miren qué cosa tan sencilla es la cosa de Dios. A veces la cosa de Dios uno la complica y cree que la cosa de Dios es algo difícil y del otro mundo. La cosa de Dios es algo sencillo. A Jesús lo criticaban. ¿Por qué criticaban a Jesús? Ustedes saben. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque andaba con los pobres, con esa gente que eran desechados de la sociedad. Andaba con una mujer que fue encontrada en adulterio, supuestamente. Tú sabes que trataban de engañar, pero era María. Andaba con Lázaro, que supuestamente era un hombre desechado. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, quería matar a Lázaro y a Jesús también. ¿Con quién andaba Jesús? Jesús andaba con un grupo de personas, con un grupo de pecadores, con este cobrador de impuestos, con Mateo, que era un pecador, con un grupo de personas. Ese era lo que le rodeaban a Jesús. ¿Por qué? Porque estos pobres, en realidad, fueron los que aceptaron el mensaje de la salvación. Hoy en día, nosotros no tenemos nada, somos pobres. Somos gente que a lo mejor, quizás no de grandes importancia en la sociedad, pero a eso como nosotros Jesús nos llama para darle la salvación y la vida. Y también Jesús nos invita a cada uno de nosotros a que conozcamos a Jesús. Siempre que tengamos la oportunidad, dice la Biblia, hagamos el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos y de la familia. La Biblia dice que es tan importante el hacer el bien que Dios toma en cuenta hasta un vaso de agua que usted le dé a Dios. Es decir, que alguien que esté sediento y usted viene de corazón y le brinda un vaso de agua, eso es de gran relevancia. Una vez, con esto termino, decía una persona, yo tengo que servir a alguien, por lo menos darle un vaso de agua fresca a alguien, porque no sé si Jesús es que va a venir a mi casa a visitarme y a lo mejor yo lo deseche. ¿Sabe que a veces hay alguien sediento y le pide a una persona un vaso de agua? Y hay a veces gente que se la da así, tenga, pero se la da de mala voluntad. Todo eso se anota. Usted da algo de mala voluntad y es mejor como si no lo diera. Porque eso se anota en el reino de los cielos como algo malo. Usted hizo un favor, pero ese favor no se transmite. Un favor al revés, no fue al derecho. Ahora, cuando usted hace algo con amor, usted a una persona viene, le da un vaso de agua, o le da algo de comer, o ve a una persona sufriendo y usted lo apoya, el Señor lo anota en el reino de los cielos como algo benigno. Mire, hermano, la sociedad se está dañando tanto que ya los favores no se están haciendo.
Si se hacen, es porque se espera algo de alguien. Por ejemplo, los políticos hacen favores, pero es porque esperan algo de la persona. Hoy en día eso se está perdiendo de la sociedad. Los favores, el hacer el bien se está perdiendo porque todo el mundo busca sus intereses. Pero estamos viviendo en una época donde Dios nos llama a servir, ¿verdad? A servir, a hacer el bien, como dice la palabra, sin mirar aquí. Así que Dios me le bendiga y vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Y esta mañana el mensaje central es que hagamos el bien sin mirar a quién y de esa manera entonces nos preparemos para nosotros tener la salvación.